¿Puede un telescopio sobrevivir a 7 disparos? Aunque parece una historia sacada de una película de acción, esto fue exactamente lo que ocurrió en una remota noche en el oeste de Texas, cuando el telescopio Harlan J. Smith, uno de los instrumentos astronómicos más avanzados de su época, enfrentó un ataque inesperado. Lo que comenzó como una tranquila noche de observación estelar se convirtió en un evento dramático que puso a prueba la tecnología, la paciencia y, sobre todo, la resiliencia humana. Antes de seguir, haz una pausa y reflexiona. ¿Estás listo para descubrir los secretos mejor guardados del universo? Si la respuesta es sí, suscríbete y activa la campanita, porque juntos vamos a explorar historias sorprendentes como la del telescopio que sobrevivió a 7 disparos. Únete a nosotros en esta travesía hacia lo desconocido, donde la ciencia y el misterio se encuentran. La noche cayó sobre las colinas del Observatorio McDonald en el oeste de Texas, oscureciendo un vasto cielo salpicado de estrellas. Era una noche cualquiera para los astrónomos que trabajaban con uno de los instrumentos más avanzados de su época, el telescopio Harlan J. Smith. Nadie imaginaba que aquella noche de cielos despejados, un hombre en crisis y un arma de fuego pondrían a prueba la resistencia de la tecnología más puntera de la astronomía. Todo comenzó con un estruendo, un eco que retumbó a través de los pasillos y las paredes de la cúpula del telescopio. Al principio, los pocos empleados presentes pensaron que algún equipo había caído. Sin embargo, al oír el segundo estruendo, sus sospechas se dirigieron a algo mucho más siniestro. Hyde, un antiguo trabajador del observatorio, llevaba días mostrando signos de inestabilidad. Con una mirada perdida y la mente atormentada, sentía que el telescopio, el imponente Harlan J. Smith, era el responsable de sus problemas. Había perdido el control de su vida y en su confusión culpaba a la gran máquina de sus desgracias. Esa noche su mente lo empujó al límite y decidió tomar acción. Pistola en mano, Hyde irrumpió en la sala del telescopio, encontrándose solo frente a la enorme estructura de 2.7 metros. En su desesperación decidió hacer lo impensable, disparar contra el espejo, el corazón del telescopio. Lo que Hyde no sabía, sin embargo, era que el espejo de aquel telescopio estaba hecho de algo mucho más resistente de lo que cualquier arma de fuego podría imaginar. Con el cañón temblando entre sus manos y el sonido de su propia respiración resonando en la sala vacía, Hyde disparó el primer tiro. El sonido del disparo fue ensordecedor en el recinto cerrado. El eco rebotó entre las paredes de metal y vidrio, expandiéndose como una onda expansiva que alcanzó a los trabajadores presentes. Un segundo disparo perforó la quietud. Para entonces, los empleados ya estaban en alerta. Uno de ellos, con la adrenalina corriendo por sus venas, logró dar la alarma antes de que el caos se desatara por completo. Pero Hyde no se detuvo. 7 disparos resonaron aquella noche. 7 balas que fueron a parar al gran espejo del telescopio. Desde la distancia era difícil saber si el daño sería irreparable. El vidrio del telescopio era una obra maestra de la ingeniería, pero nunca había sido diseñado para soportar un ataque con armas de fuego. ¿Cómo respondería ante una agresión tan violenta? Si has llegado hasta aquí y esta historia del telescopio que sobrevivió a un ataque te ha dejado intrigado, no pares ahora. Dale like a este video y compártelo con aquellos que también quieran descubrir los misterios ocultos del universo. ¿Quién sabe qué más nos espera allá afuera? Sigamos explorando juntos lo inesperado. Lo irónico de la situación era que el espejo, compuesto de varias capas de vidrio fundido, resultó ser mucho más resistente de lo que Hyde había anticipado. El proceso de construcción del telescopio había implicado fusionar pequeñas piezas de vidrio debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Este proceso, lejos de debilitar el espejo, lo había convertido en algo similar a un vidrio laminado, y con un grosor de más de 30 centímetros, el telescopio era en esencia a prueba de balas. A medida que más personal llegaba al lugar, se encontraron con Hyde aún sujetando el arma. Era evidente que su estado mental estaba muy alterado y aunque los disparos habían sido intensos, el hombre no oponía resistencia. Lo redujeron rápidamente y lo mantuvieron bajo control hasta que el sheriff local llegó al observatorio. Pero la verdadera sorpresa vino después, cuando el sheriff inspeccionó el telescopio. Desde lejos el espejo parecía completamente destruido. Un gran agujero central, visible a simple vista, parecía haber sido el punto de impacto de las balas, pero había un detalle crucial que el sheriff desconocía. El agujero en el centro no era un daño causado por los disparos, sino una parte intencionada del diseño del telescopio. Los titulares de los periódicos al día siguiente no fueron amables. Telescopio Harlan J. Smith destruido, decían, sin dudar en exagerar el incidente.
La prensa local se hizo eco de la historia y la comunidad astronómica entró en pánico. Las implicaciones de la destrucción de un telescopio de tal magnitud eran enormes. ¿Cuántos proyectos quedarían sin completar? ¿Cuántas investigaciones se verían truncadas? Fue entonces cuando Harlan J. Smith, el propio director del observatorio, intervino para calmar las aguas. En un comunicado oficial explicó que el telescopio no había sido destruido. Sí, había recibido disparos, pero el daño era mínimo. Smith, un hombre conocido por su serenidad, tuvo que aclarar que el gran agujero en el centro era parte del diseño y que los pequeños agujeros de bala, aunque desafortunados, no habían afectado de manera significativa el rendimiento del telescopio. Resultó que Hyde había fallado en su objetivo más crítico. De los 7 disparos, solo 3 habían alcanzado áreas esenciales del espejo, y aunque esos 3 impactos perforaron el vidrio, sus efectos sobre el rendimiento del telescopio fueron mínimos. Apenas un 1% de la capacidad de recolección de luz se perdió, y la difracción adicional era prácticamente insignificante. Esto se debió a que las porciones más cercanas al centro del espejo son generalmente las menos utilizadas. La mayor parte del poder de la resolución del telescopio reside en las áreas exteriores, las cuales habían permanecido casi intactas. Afortunadamente, la genialidad de los ingenieros que diseñaron el telescopio lo habían convertido en una máquina capaz de resistir incluso un ataque armado. Con el paso de los días, los ingenieros responsables del mantenimiento del telescopio comenzaron las reparaciones. Utilizando una pequeña taladradora, extrajeron las balas restantes, suavizaron los agujeros para evitar grietas y volvieron a aplicar la superficie reflectante. El telescopio, aunque con cicatrices visibles, estaba de vuelta en funcionamiento. En cuanto a Hyde, su destino fue menos claro. Inicialmente enfrentaba la posibilidad de cargos criminales y una sentencia de cárcel de hasta 20 años. Sin embargo, cuando el director Smith conoció el historial de problemas de salud mental de Hyde, decidió no presentar cargos. En lugar de buscar castigo, Smith optó por ayudar a Hyde a recibir tratamiento en una institución mental. Fue un gesto compasivo que reflejaba la naturaleza del director. A pesar del caos que había causado, Smith no guardaba rencor. Para él, lo más importante era que tanto el telescopio como las personas involucradas habían salido relativamente ilesas. Cuando finalmente fue dado de alta, Hyde nunca regresó al observatorio. Su vida había tomado un camino diferente. Uno que ya no incluía las estrellas ni los telescopios, pero el Harlan J. Smith, por su parte, continuó su trabajo mirando al cielo y ayudando a los astrónomos a desentrañar los misterios del universo. Hoy en día, más de 50 años después, las cicatrices de aquella noche siguen presentes en el espejo del telescopio. Son un recordatorio físico de lo sucedido, de un ataque inesperado y de la resiliencia tanto de la máquina como de las personas que la rodeaban. A pesar de los agujeros de bala, el telescopio continuó su misión y contribuyó a descubrimientos astronómicos cruciales, incluidos los planes para las misiones Voyager y el estudio de exoplanetas. En una era en la que los astrónomos apenas soñaban con la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar, el Harlan J. Smith fue una de las primeras herramientas que ayudó a confirmar que cada estrella en el cielo podría tener al menos un planeta orbitando a su alrededor. La comunidad científica siempre estará agradecida de que Hyde no lograra destruir este invaluable instrumento. Y mientras los telescopios espaciales como el James Webb enfrentan constantes amenazas de micrometeoritos, el Harlan J. Smith sigue en pie con sus cicatrices visibles, como una prueba de que incluso en las noches más oscuras y turbulentas, el ingenio humano y la compasión pueden prevalecer. Si después de descubrir cómo un telescopio sobrevivió a 7 disparos te has quedado con más curiosidad que nunca, es hora de dar el siguiente paso. Suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí seguimos desentrañando los secretos más increíbles del universo, donde lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina. Lo verdaderamente emocionante no es lo que ya hemos revelado, sino lo que aún está por descubrir.